Bueno, buenos días para todos. En nombre de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Mujica, nos complace presentar esta mañana a nuestro amigo Andrés Aguilar Pérez, conocido por algunos como Papote. La mañana de hoy se va a dedicar a reflexionar un poco sobre lo que fueron los hechos de 1958, en el mes de mayo, 13 de mayo exactamente, que se constituyeron en un avance importante de respuesta a lo que fue una visita también importante del imperio. Estuvo en Caracas, como ustedes saben, Richard Nixon, a la sazón ya precandidato, porque vino a ser candidato y presidente de la República 10 años después, pero vino en una gira que lo llevó por varios países de América Latina, donde también tuvo sus escaramuzas, pero sobre todo en Lima, en la Universidad de San Marcos, y en Caracas, Venezuela. Bueno, quiero presentar entonces a nuestro orador de hoy, Andrés Aguilar Pérez, Papote, que actualmente tiene el cargo de coordinador de eventos en la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. Es coordinador de cultura de la Comisión Bicentenaria Binacional Orinoco Magdalena. Miembro del Comando Bolívar Chávez, Parroquia 23 de enero, Caracas. Miembro de la célula Andrés y Ramón Pasquier, cita en la Quinta Castillete. Miembro del Frente de Colectivos Revolucionarios Sergio Rodríguez de la Parroquia 23 de enero. Coordinador del conversatorio Conociendo el Plan de la Patria en la Escuela de Defensa Integral, comandante Eliezer Otaiza. Director general de la Fundación Combatientes y Amigos de los años 60. Creativo para las campañas electorales del candidato Hugo Chávez Frías desde 1998. Director de Relaciones Institucionales de Ingenias, Compañía Anónima, Petróleo. Directivo de Petrotulsa, Cooperativismo. Secretario general del Primer y Segundo Congreso Mundial de Embusteros desde 1997. Maestro de escuela primaria en el Consejo Venezolano del Niño. Militante del Partido Comunista de Venezuela desde 1955 hasta el año 2007, cuando optamos como aspirantes a militantes del PSV. Trabajo político ideológico en varias comunidades del país desde 1958. Estado Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Bolívar, Aragua y Nueva Esparta. Minero en el sur del país, combatiente raso, nunca comandante, de la retaguardia en el Frente Guerrillero Simón Bolívar, bajo las órdenes de Argimiro Gabaldón, el comandante Carache. Preso político durante 6 largos años en el cuartel San Carlos, Caracas, la Isla del Burro, en el Lago de Valencia, y la Cárcel Nacional de Sabaneta, en Maracaibo. Juzgado por los delitos de rebelión militar y por difamación e injurias a las Fuerzas Armadas bajo el Código de Justicia Militar. Exiliado político por muchos años. Obras escritas: Sandra y los caminos de la vida. Allá viene. Carlota, una mujer de novela. La mala vida. 7 fechas y un epitafio. Poesía con 2 ediciones. Los sueños de Carmelo. Cuentos con 2 ediciones, con traducción al francés. Este sol sí quema, carajo. Poesía. El pájaro azul o Cuando mi ayuda perdió a Oscar Gálvez, monólogo. El comandante Roque, homenaje a Iván Daza. Por aquí pasó el comandante Elías, buscando el original perdido. Josefina nos dio adiós, poesía. Participación de la muerte de Carmen Sofía Pérez Olivares de Aguilar. Eva, una mujer de otro mundo, novela. La lucha armada, guerra que no se perdió, reportaje sociopolítico. Reportaje de 1965, Venezuela bajo el signo del terror. Decreto para la Autoridad Única Social de la Faja Petrolífera del Orinoco, carta a Teodoro Pekov.
La muerte de Santos Yorme, reportaje. Artículos para la prensa nacional, Tribuna Ideológica Hoy. Sin más apreciaciones, dejamos con ustedes la palabra de Andrés Aguilar Pérez, alias Papote. La verdad que después de oír a Eduardo, mi querido amigo Eduardo Medina Rubio, con esa familia me une lazos muy importantes desde hace muchísimo tiempo. Aristi era mi gran amigo de lecturas, de lecturas, de lecturas y de tragos, tragos y tragos. Yo no sé por qué no me han dado el premio Nobel después que este leyó toda esa vaina que leyó ahí. Verdad que creo que tengo suficientes méritos para tener un premio Nobel o un premio de las Américas o un premio Cervantes. Pero bueno, como dicen por allí, Dios no le dio cacho a burro. Aunque parezca mentira, aunque parezca banal, si se quiere a veces, esa conferencia que yo pensé que iba a haber un poco más de gente para hacer un conversatorio, para conversar entre el público y Eduardo y yo. Nixon en Caracas, el imperialismo contra Venezuela. No es fácil una charla, una conferencia sobre ese material, porque son muchos años. Y yo lo reduje a 1945, que se están cumpliendo ahorita 78 años. Es decir, el golpe de Estado contra el presidente Medina y lo que sucedió de ahí para acá, porque para que Nixon venga aquí tenían que suceder cosas muy importantes. Recuerden que a la caída de Medina, un hombre democrático que, aunque no venía del estamento militar y el estamento militar estaban aquellos los andinos en el poder, él fue el último, no el último, pero sí de la égida que vino en el año 99 del siglo XVIII, del siglo XIX, que asaltaron pues con la revolución libertadora, era la revolución, con Cipriano Castro al frente, etcétera. Hubo un periodo del 99 al 45, 46 años de los andinos en el poder. Luego viene Rómulo Betancourt, después viene Raúl Leónez, después viene Rafael Caldera, después otro andino que es Carlos Andrés Pérez. Pero esa idea que me planteó el amigo Xavier Saravia requiere del compromiso de varios historiadores que vengan a trabajar estos 74 años, 78 años del 45 a esta época, porque hay que profundizar mucho en todo lo que ha sucedido. Yo decía en un principio, yo voy a ser memorioso, porque en realidad yo he vivido esos 78 años. Si alguno de aquí tiene más de 83 años, que levante la mano. No hay nadie. Lo que quiere decir que el más viejo aquí en este recinto soy yo. Yo viví muchos acontecimientos. En el 45 tenía 5 años. Mi papá fue ADECO, fue fundador de Acción Democrática y murió el 30 de octubre de 1945, personaje que no conocí porque era tuberculoso y nos tenían aparte a nosotros y muy niños para que no nos contagiara, porque acuérdense que la tuberculosis era endémica en este país. No lo conocí. Poeta, muy buen poeta, un decimista fabuloso que yo le propongo a Xavier para rescatarlo y hacer por lo menos una plaqué con sus décimas.
me tocó vivir la Revolución de Octubre, la pretendida Revolución de Octubre de 1945. Mi padre muere 12 días después. El 18, mi padre muere el 30. Y ahí empezó el calvario familiar, porque, bueno, lo único que hicieron con mi mamá fue darle un puesto en el Correo de los Teques, con 6 muchachos. Bueno, en esa época se puede vivir con poco dinero, pero con 6 muchachos, hasta que llegó el golpe de Estado contra el presidente Gallego. El presidente Gallego en 1948, el 24 de noviembre, le dan el golpe de Estado, y ese mismo día a mi madre le quitan el puesto estratégico que tenía en el gobierno venezolano, como era la expendedora de estampillas del Correo de los Teques. Y pasamos a pasar más hambre de lo que habíamos pasado. Entonces, es muy difícil cuadrar todas esas fechas con lo que sucede, lo que sucedió en este país. Y una efervescencia que se ha ido acumulando con el tiempo. El golpe de Gallego, la nueva Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno del 45 que precedía Rómulo Betancourt, Pérez Jiménez y otros. 3 años, se hacen unas elecciones, en el 48 gana el camarada Rómulo Gallego, y Rómulo Gallego no le convenía al imperialismo. ¿Por qué? Porque Rómulo Gallego empezó a pensar como lo hacía aquel ministro de Fomento llamado Gumersindo Torres, del 50-50, el petrolero. Y bueno, a Rómulo Gallego no era. Y cuando interviene en el Congreso de los Estados Unidos, dice que las relaciones entre los Estados Unidos tienen que ser más equitativas. Y eso no le gustó a los Estados Unidos y participaron, llamaron a Pérez Jiménez, llamaron a Llovera Páez, vamos a darle un golpe de Estado de este tipo porque no nos conviene. Y así es, el imperialismo no cree en pendejada. El imperialismo duerme con un ojo abierto y el otro también. Y está pendiente de todo lo que le conviene. El imperialismo no tiene amigos. El imperialismo tiene acólito a quien mandar. Bueno, montaron a Pérez Jiménez. No le servía Delgado Chalbó, que en realidad él se llamaba Carlos Delgado Gómez. Su padre sí se llamaba Delgado Chalbó y era un hombre de avanzada, venía de San Cir. Eduardo venía de San Cir, de la escuela de artes y marciales, de artes militares de San Cir en Francia. Y bueno, y se empata, siendo el gran amigo de Gallego, se empata con Llovera Páez, dan el golpe de Estado del 48. Y empieza lo que se ha llamado los 10 años de dictadura, porque en el 50 matan a Delgado Chalbó, a Delgado Gómez, que utilizaron a un hombre que siempre fue un personaje que hay que estudiar, que se llama Rafael Simón Urbina, y ese señor, junto con su hermano Domingo Mijares y otros, atacan a Delgado Chalbó en el Country Club y lo asesinan. Pero inmediatamente Pérez Jiménez y la gente de la Junta de Gobierno también asesinan a Rafael Simón Urbina, y mete preso una pila de tipos. Y bueno, y hay una especie de pacificación, si se quiere, si se puede llamar así. Y empezamos a vivir la dictadura de Pérez Jiménez y la represión contra los partidos comunistas, el Partido Acción Democrática. Y hay que decirlo con propiedad, el partido que sufrió más en la dictadura de Pérez Jiménez fue Acción Democrática. Fíjate que en Acción Democrática muere Leonardo Ruiz Pineda, muere Antonio Pinto Salinas, muere Castor Nieves Ríos, que eran dirigentes de un peso extraordinario dentro de
la sociedad venezolana, pero sobre todo dentro de la sociedad, dentro de la militancia ADECA. Y eso no se perdió nunca. ¿Qué pasa con todo esto? Déjenme ponerme las gafas o las antiparras, como decían antes. Bueno, empieza vienen las elecciones del 52, que gana URD, pero la desconoce Pérez Jiménez, y los manda al exilio a un poco de gente. Luego de eso, se convierte la dictadura en más firme, es decir, la represión es más fuerte, más dura contra el Partido Comunista, contra el Partido Acción Democrática. Y como les dije anteriormente, el partido que sufre más en la dictadura de Pérez Jiménez es Acción Democrática. Ya yo era militante del Partido Comunista desde 1955-56 y viví toda esa. Luego del asesinato de Chalbo, vienen las elecciones del 52 que gana URD con Jovito Villalba, pero que es desconocida por Pérez Jiménez. Se presenta una dictadura más fuerte a partir del 52, con Vallenilla Lán como ministro del Interior, Pedro Estrada como jefe de la Seguridad Nacional y Silvio Sanz como jefe de captura. Una trilogía bien importante desde el punto de vista de la represión, desde el punto de vista de cómo asesinar. ¿No? No crean que fue fácil para Venezuela, hubo muchos asesinatos, pero se plantea también los campos de concentración entre Guasina, Zacupana, la cárcel modelo, era emblemática porque ahí llegaron a meter comunistas, adecos, urredistas, el obispo que quedaba aquí en el Guarataro, por ahí en San Juan. Por ejemplo, Zacupana y Guasina eran campos de concentración, eran en islas allá en el Orinoco. Y bueno, se presenta todo esto y mueren asesinados Leonardo Ruiz Pineda, Antonio Pinto Salinas. Por cierto que Leonardo Ruiz Pineda muere allí en San Agustín del Sur, y dicen que su compañero que manejaba el carro, llamado Morales Bello, dejó una raya amarilla en el piso muy grande, porque verdaderamente se chorreó, para no decir la palabra correcta, que se cagó. Y bueno, muere Castor Nieves Río, muere Dros Blanco. ¿Por qué matan a Dros Blanco? Porque Dros Blanco era el mejor tirador, francotirador que tenía el ejército venezolano, antiperejimenista. Sale, se deserta, se va de Venezuela, pero lo persiguen y lo matan por allá en Barranquilla. Lo matan, lo asesinan. Wilfrido Omaña, un coronel del ejército, de la aviación, un hombre muy importante, muy ligado a Acción Democrática y al Partido Comunista, Wilfrido Omaña, lo asesinan en la Plaza Las Tres Gracias, allá en los Chaguaramas. Es decir, realmente puso la mano dura, muy dura, la dictadura de Pérez Jiménez. Yo estoy haciendo esto un acto memorioso, porque yo estoy trabajando aquí de memoria, recordando todas esas cosas, porque cuando me planteó el amigo Xavier Saravia, a quien yo llamo el desgraciado, me planteó esta conferencia, yo le dije, oye, pero me está dando muy poco tiempo, porque hay que analizar, hay que buscar, hay que leer, hay que investigar, y realmente yo no tuve tiempo, primero porque Miguel Machado, William Osuna me tienen acoquinado de trabajo, y además yo sigo siendo un militante, yo soy un militante revolucionario. Yo soy muy dedicado a la política. Yo soy un escritor, un poeta y escritor, pero yo soy dedicado 100% a la política. Yo no he dejado de ser político en ningún momento. Y hoy por hoy yo soy un militante duro, fuerte, a quien le están pidiendo cosas de esa época, pero nos están pidiendo también
que ayudemos en la cuestión ideológica, en la cuestión organizativa, en la cuestión de la organización revolucionaria, pues, que necesita la revolución bolivariana. Y el presidente Maduro dijo en estos días, a la gente de Castillete, que somos los viejos combatientes de los años 60, me le dan todo, pero vamos a pedirle en contraprestación que nos presten toda su experiencia, porque la experiencia de nosotros es una experiencia que tiene que ver con la historia contemporánea de este país. Aquí no aplauden. Cae Pérez Jiménez el 23 de enero. Pero hay otros acontecimientos que son muy importantes en ese lapso de los últimos días de Pérez Jiménez, que es el 15 de noviembre, que se dan dos acontecimientos. El 15 de noviembre es una manifestación muy grande donde participan una cantidad de jóvenes universitarios, incluso participa gente de la burguesía nacional, participa la iglesia, ¿ah? Que es la manifestación que sale de la Universidad Central. Yo no sé si tú te acuerdas, Eduardo, de esa manifestación, donde estaban los jóvenes de lo que se llamó después la generación del 58. ¿Quiénes estaban ahí? Julio Escalona, Chela Vargas, Teodoro Pecó, bueno, Américo Martín, Freddy Muñoz, María, ¿cómo es la Leona? María León, había todo un grupo de personas bien interesantes, pero con la masa estudiantil y la gente de los barrios que se montaron esa. Y también se da la circunstancia de que el Departamento de Estado, a través de un personaje, un esquirol del Partido Comunista Italiano, se llama Serafino Romualdi, Serafino Romualdi acompañó a Rómulo Betancourt en un periplo dentro del gobierno norteamericano, entre ellos el Departamento de Estado, el Pentágono, todas esas cosas, para que se diera la reunión que se llamó el Pacto de Nueva York. Eso es en septiembre de 1957. Y en noviembre, el 15 de noviembre, se da la manifestación de Callao, pero entonces, en noviembre también se da el Pacto de Nueva York, que después fue refrendado aquí en Venezuela como el Pacto de Punto Fijo, y se llamó Pacto de Punto Fijo porque se firmó en la quinta de Rafael Caldera, que se llamaba Punto Fijo. ¿Qué pasa? Inmediatamente se da el 1 de enero, donde participa un coronel muy interesante con una visión democrática llamado Hugo Trejo. Estaba Hugo Trejo, estaba Martín Parada y estaba un muchacho que era Gómez Mier, que es el que pasa con el avión por Caracas, y una columna que salió de Maracay que se para en Los Teques el 1 de enero de 1958. Esa columna venía con 2 tenientes coroneles, o 2 mayores, perdón, 2 mayores, 2 comandantes. Echeverría y Valderrama. No me acuerdo de sus nombres, pero yo estaba allí con ellos. Porque se pararon exactamente en la redoma de La Mata, que se llama la redoma que para entrar a Los Teques. No existía en esa época la avenida Russo Ferrer, pero allí, esa redoma, era la entrada de Los Teques por la Panamericana, porque la otra acción para entrar a Los Teques era la carretera vieja. Por cierto, se me olvidó que en el 48, cuando tomaba Gallego, el 24, el 9 de noviembre de ese año, llega a Venezuela la carrera de carros Buenos Aires-Caracas. Y era una efervescencia muy grande. Que ganó Domingo Marimón. Y por eso cuando un tipo pasaba corriendo, manejando un carro a altas velocidades, le dije, oye, está igualito que Marimón.
Bueno, estos paréntesis se necesitan en las conferencias porque hay que llamar la atención. Porque si yo me pongo a hablar aquí, es un fastidio. Hay que hacer algunos paréntesis para decir algo así como, no quiero a Xavier Saravia para nada. Permíteme tomar un poquito de agua de rosas. En verdad es Cocuy. Si no lo tuviera aquí no pudiera hablar. Se da el 23 de enero. Se da una manifestación muy grande el 23 de enero. Y por primera vez se da una unión cívico-militar. Una unión cívico-militar que tiene que ver con la restauración de la democracia en Venezuela. Ese periplo, yo le pido a Xavier y a los historiadores que lo analicen con propiedad, con más fuerza, con más investigación. Porque yo digo que es verdad, Pérez Jiménez no echó ni un tiro. Se montó en la vaca sagrada y fue a tener a los Estados Unidos, perdón, a la República Dominicana, donde su amigo Chapita, Rafael Leonidas Trujillo, y de ahí brincó a los Estados Unidos. No, ahí no se peleó, pero había una gran efervescencia. Y hay una cosa que tenemos que analizar, ¿por qué se da en ese momento, el 13 de mayo de 1958, que es la entrada a Venezuela o la llegada de Venezuela de Richard Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos? El presidente era David Eisenhower. Es que el pueblo tenía una efervescencia muy grande venida del 23 de enero. Esa parroquia que está ahí, que se llama 23 de enero, se llamaba 2 de diciembre, porque Pérez Jiménez, cada vez que inauguraba un acto importante, lo inauguraba el 2 de diciembre, que era su día de haber asumido el coroto. Bueno, se da el 23 de enero, se va a Pérez Jiménez y entra una junta de gobierno. Pero dentro de ese periplo del primero, del año 57 al 58, ese periplo hay una junta patriótica que los comunistas y los adecos que se quedaron en Venezuela y seguían en la clandestinidad, como Ortiz Bucarán, como Sáenz Mérida, es decir, los partidos comunistas, con Santos Yorme, que después con Santos Yorme, los hermanos, ya te digo, ¿perdón? García Ponce, deciden poner a Fabricio Ojeda como presidente de la Junta. Fabricio Ojeda era periodista y cubría la fuente de Miraflores, era muy importante tenerlo allí. Eso era muy importante con Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda, un periodista muy bueno del Nacional y que cubría la fuente de Miraflores. Es decir, que estaba dateado de todo lo que pasaba allá adentro. Y bueno, nombraron esa junta con una cantidad de personas interesantes. Yo tengo por aquí algunas cosas. Yo recuerdo que en esa junta estaba Fabricio Ojeda, García Ponce, Silvestre Ortiz Bucarán, Enrique Aristeta Granco, que aún anda por allí con más de 90 años, siendo muy antichavista. Bueno, esos conformaban esa junta, pero era un pacto político de AD, URD y el Partido Comunista. Eso no quiere decir que no haya participado la iglesia, haya participado algunos elementos como los estudiantes de la universidad, pero fundamentalmente un pacto de URD, de Acción Democrática y el Partido Comunista. Y realmente el que llevaba la rienda de ese pacto era García Ponce, Guillermo García Ponce,
por dos condiciones fundamentales. Una militancia comunista con una ideología, el marxismo-leninismo, con una organización clandestina muy importante y con un discurso orientador desde el punto de vista de las libertades, de la democracia, toda esa serie de cosas. AD estaba formado por el secretario general, que era Sáenz Mérida, Mosén Molero, Julio Escalona, eran jóvenes universitarios que realmente se la jugaron. COPEI era Aristigueta Gran, estaba aquel muchacho José de la Cruz Fuentes, estaba Hilarión Cardoso y otros jóvenes también, copellanos y universitarios, social cristiano. URD era Fabricio Ojeda, José Vicente Rangel, Amílcar Gómez, Cheito Herrera. El PCB eran los hermanos García Ponce, Gallegos Mancera, Pompeyo Márquez, el Santo Yorme de la Resistencia, que después resultó un Teodoro Pecó y otro. Los intelectuales, periodistas. Los intelectuales jugaron un papel importante. Con ellos estaba el presidente del Nacional, pues, Miguel Otero Silva, César Rengifo, el pintor que tenía una calle ahí ¿cómo se llama? Pascual Navarro, Alejandro Otero, todos esos participaron de la caída de Pérez Jiménez, pues. Incluso la iglesia, porque un día que el 21 de enero tocaron las campanas y salimos a las calles a protestar contra Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez el 23 se montó en la vaca sagrada y fue a tener a República Dominicana. En ese periplo, muy interesante, las fuerzas revolucionarias empezaron a tomar fuerza, sobre todo el Partido Comunista y la Juventud Revolucionaria de Acción Democrática, que después, en 1960, se convierte en el MIR, porque Rómulo Betancourt dijo, yo con estos tipos no quiero nada, que fueron los que pelearon en la resistencia, que fueron los que tuvieron el peso de la resistencia por Acción Democrática, los defenestraron a todos, y bueno, vino la Godarria Adeca, con Rómulo Betancourt al frente, con Raúl Leones, con Prieto Figueroa, con Paz Galarraga, González Navarro, todo ese grupo bueno. Ese país estaba enraecido, pero estaba en ebullición. Y resulta que Eisenhower, que tenía que venir en vez de Nixon a un periplo por América Latina, manda a Nixon, porque en esos días, en esa época, la Unión Soviética había lanzado el primer satélite al espacio. Acuérdense, ¿usted se acuerda de aquel satélite que hacía pip, 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 nada más? Que era un satélite que tenía un radio adentro. Digo yo, un radio rumbo, para decir algo, adentro. Y eso fue un colapso dentro de los Estados Unidos. La Unión Soviética está más adelantado que nosotros. Eisenhower llama a los científicos, llama al Pentágono, que vaina es esta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a estar la Unión Soviética más adelantado que nosotros? Y para colmo le tira un cohete después con una perra adentro que se llama Laika. Y después le tira al hombre que es Gagarin, da una vuelta al mundo, después a Leonov, en fin, la Unión Soviética estaba por encima de los Estados Unidos desde el punto de vista del espacio, de la técnica y toda esa serie de cosas. Eso molestó mucho a Eisenhower y también molestó al que lo siguió, que fue Kennedy. Y Eisenhower le da una orden al vicepresidente: chico, anda tú a visitar, en vez de yo, vamos, visita tú a los países latinoamericanos. Y Nixon sale en su avión privado, en su avión a visitar los países. Y empieza por un periplo, Panamá, Perú, ¿no?
porque ya habían hecho una cosa muy importante. En 1955, Estados Unidos ayudó a tumbar Perón. En el 56, ¿qué quería Eisenhower? Darle una cara civil a las repúblicas latinoamericanas. Y esa cara civil necesitábamos poner hombres afectos a los Estados Unidos. Tumban a Perón, ponen, no me acuerdo quién pusieron de presidente, Onganía. No. ¿Ah? Perón dice, tumban al general Odría en Perú y ponen, no me acuerdo quién pusieron ahí, que era Belaúnde Terry. En el 55, Perón. Argentina, pues tumban a Perón. En el 56, al general Odría en Perú. El 57, tumban a Rojas Pinilla en Colombia, al general Rojas Pinilla en Colombia. El 58, tumban a Pérez Jiménez en Venezuela. El 59, tumban a Batista en Cuba. Y el 61, tumban a Rafael Leonidas Trujillo Chapita en República Dominicana. Si ustedes se dan cuenta, del 51 al 61, hay 6 años, o 5 años, 6 años, ¿verdad? Del 55 al 61, 6 años. Esa era la política de los Estados Unidos. Pero no se dieron cuenta de la efervescencia que había en Venezuela a raíz de la tumbar a Pérez Jiménez. Esto era un hervidero que no supimos aprovechar. El campo revolucionario no supo aprovechar. Y aquí se monta una junta de gobierno. Fíjense tú con lo que son las cosas. Aquí se monta una junta de gobierno que preside un capitán de navío llamado Wolfgang Larrazábal. Que después, qué triste recordación, porque no es que Wolfgang fuera malo. No era malo, inventó el plan ¿cómo es que todo el mundo trabajara? Plan de emergencia, le dio cabida al Partido Comunista, montó unos gobernantes. Pero ¿quiénes toman realmente el poder? Lo toma la burguesía. Lo toma la burguesía. Y la burguesía más enconada con el imperialismo norteamericano. Fíjate tú que en ese periplo ante la llegada de Nixon a Venezuela, hay 5 militares en la Junta de Gobierno. Wolfgang Larrazábal, Pedro José Quevedo, Romero Villar, el turco Casanova, y el otro es, ya te voy a decir, ¿no? Era Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova el turco, Abel Romero Villar. Y logramos, por manifestaciones del pueblo venezolano, sacar a 2 generales de allí. Y en vez de entrar los que se jodieron con la Junta Patriótica, entraron 2 tipos de la burguesía, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Además, socios. Los 2 eran socios. Y nosotros persiguiendo a los que quedaban de la Seguridad Nacional y vaina de esa y peleando con los adecos en vez de, digo nosotros porque es el movimiento revolucionario, en vez de meternos en la Junta de Gobierno. Y allí pasó una cosa que yo digo, la falta de vocación de poder. No teníamos vocación de poder. Estábamos engolosinados, pero no sabíamos para dónde íbamos. ¿Y qué teníamos que agarrar? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué tomar? Y no lo hicimos. Y esa fue cuando muchachos, yo era un muchacho, yo decía, ¿por qué van a entrar ellos y no entran, coño, Pompeyo Márquez, para decirlo algo? ¿Por qué no entra García Ponce? El mismo Fabricio Ojeda tenía que estar, es decir, esa junta de gobierno tenía que estar presidida por Fabricio Ojeda.
Y no supimos conversar con los militares, y nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera. Llegó Rómulo Betancourt, que estaba en el exilio. Llegó Jovito Villalba, que estaba en el exilio. Defenestraron a todos los que participaron en la resistencia. Llegó Rafael Caldera, que tuvo como 3 meses de exilio, ¿no? ¿Sí? Y montaron un parapeto que fueron las elecciones de 1958. ¿Cuál era el partido más organizado? Acción Democrática. Impusieron las elecciones del 58 y llegó Rómulo Betancourt al poder el 23 de enero de 1959. Es lamentable nuestra historia. Y por eso es que yo digo que hay que estudiar lo que pasó allí. Y yo digo que ahí hubo falta de vocación. Pero llega Nixon a Venezuela y el pueblo lo atrapa en Aguasalú. Nixon llega a Venezuela por la avenida y entra por la avenida Sucre. Y en Aguasalú, por primera vez en la historia, por primera vez en el mundo, a un dignatario de los Estados Unidos con el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos, el pueblo venezolano lo patea y lo escupe. Fíjate la valentía del pueblo venezolano y su conciencia antiimperialista. Esa conciencia antiimperialista no es de ayer con Chávez, no es verdad. Como la relación cívico-militar no es desde Chávez para acá, tenemos que ser lo suficientemente estudiosos de la historia contemporánea de Venezuela para decir, por ejemplo, que después del 58, 59, 60 hasta el 65 hubo levantamientos cívico-militares, ¿verdad? El mismo 58 que pateamos y escupimos que cerramos el Panteón Nacional y una batalla campal en las puertas del Panteón Nacional, que todavía tengo por aquí un quiste en un riñón de la planazón que nos dieron y la batalla y le ganamos, porque entramos al Panteón, cerramos el Panteón y todas las flores que le iban a poner, la corona que le iban a poner al Libertador ante su sarcófago por Nixon, las tiramos a la calle, con la bandera de los Estados Unidos en el piso. Con la bandera de los Estados Unidos en el piso y pisoteada por jóvenes. Allí estaban ¿quiénes? César Burguillo, el negro César Burguillo, el Selection Tor, maestro. Estaba Juan Carlos Parisca, que después fue comandante de la 31 con Argimiro Gabaldón. Estaba Núñez Tenorio, Chela Vargas. Y estaba un joven, buen mozo, bien parecido, llamado Andrés Aguilar. Aplauso, por favor. Nos caímos a palo con la Guardia Nacional y con la, ¿cómo se llama? Los tipos que son custodios y además con los tipos mandados de Piraflores con la comisión pues, que va a recibir a Nixon ante el Panteón Nacional. Con todo eso nos caímos a golpes, a palos, a peinillas y cerramos el Panteón Nacional. 2 eventos muy importantes. Nixon nunca llegó a estar frente al Libertador. Nixon tuvo aquí, no pudo reunirse con lo que sería Fede Cámara en esa época, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Ah? Una asociación de comercio no pudo reunirse. Se reunió con Golfo Andrazábal a las 7 de la noche en el círculo militar, rodeado del círculo militar, yo no sé cuántos pedidos, y se fue al día siguiente, derrotado. Es una derrota del imperialismo que se dio en Venezuela el 13 de mayo de 1958. ¿Qué pasó después? También hay que decir. No había tomado el gobierno. Bueno, otra cosa que fue muy importante, que se dan las elecciones, el 58 gana Rómulo Betancourt, pero el 23 de enero, el 25, creo, el 23 de enero o el 25, llega a Venezuela Fidel Castro. El público realmente. Y el primer discurso lo da en el bloque 1 del silencio. Luego va a la Universidad Central. Y Rómulo Betancourt tuvo que recibir a Fidel Castro. Y esa fue la primera equivocación del imperialismo, porque habían tumbado a Batista y estuvieron de acuerdo que cayera Batista, pero la revolución cubana era otra cosa. La revolución cubana era otra cosa, porque sí tenían sentido, vocación de poder, de cambiar las estructuras de Cuba, que Cuba era un burdel de los Estados Unidos. Eso es todo. Pero hay que profundizar con propiedad, ¿ah?, en todo eso que pasó allí. Voy a tomar un poquito de agua de rosa, que no puedo seguir. No te vayas a saber que tú tienes que hablar aquí. Te estoy viendo. Entonces, el mismo 58 se alza Castro León. ¿Quién derrota a Castro León? ¿El ejército? No, nosotros los civiles derrotamos a Castro León. Aún sin la vocación de poder, sin la vocación de tomar el poder, nosotros derrotamos a Castro León. Más, el 7 de septiembre derrotamos a Moncada Vidal, que también se alzó. Castro León se alzó y lo derrotamos. Se alzó Moncada Vidal y lo derrotamos. Pero empezó la represión de Rómulo Betancourt contra el pueblo venezolano y contra las organizaciones populares. No solamente el Partido Comunista, no solamente los jóvenes de Acción Democrática internamente, también contra el estamento obrero. Y Acción Democrática salió a pelear contra nosotros con aquello que se llamó la cabilla enrollada en periódico, mientras nosotros hablábamos de libertad y la bandera y la democracia. Los adecos con una cabilla nos caían a cabillazo, salvo que la cabilla estaba enrollada en periódico. Esa es la realidad. No le estoy mintiendo. Es más, no es que no le estoy mintiendo. Es que algunos de ustedes ya tenían edad para estar allí. Este cabello blanco que está ahí seguramente estaba ahí. Y tú también estabas ahí. Y tu hermano Ariste también estaba allí. Nos dieron duro. Y aquí viene otra cosa que yo quiero que analicemos más adelante, Xavier. ¿Por qué nosotros que hicimos una batalla en las ciudades y la estábamos ganando, ¿por qué nosotros abandonamos la lucha de las ciudades y nos fuimos al campo? ¿Tú sabes dónde nos fuimos al campo? A la parte rural de Venezuela. Nos fuimos donde mandaban los adecos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel tipo llamado Ramón Quijada? Ramón Quijada manejaba 1 millón de campesinos de Acción Democrática. Y nosotros nos fuimos a meter allá en la cueva de ellos. Y nosotros nos quedamos en eso de que nosotros somos unos héroes porque estuvimos en las guerrillas y toda esa serie de cosas.
Es verdad, peleamos como leones, pero nos dieron una paliza. Nos dieron una paliza. Ni Argimiro Gabalón, que era el guerrillero más profundamente democrático y que tenía una visión diferente a los demás comandantes guerrilleros, que murió muy joven, que yo fui de sus huestes. Yo fui guerrillero con Argimiro Gabalón. Ahí nunca hubo una zona liberada. En Falcón nunca hubo una zona liberada. En Yaracuy no hubo una zona liberada. Y perdimos hombres así como Osvaldo Orsini, un actor fabuloso, bellísimo, un actor que los pedían de Hollywood. Perdimos a, ¿cómo se llama? Se me olvida mucho el nombre de él. Toribio García. Toribio García tenía unos anteojos, unos culos de botella, como de este tamaño, parecían unos largavistas. Y lo hemos mandado para la guerrilla. Al hijo del tipo de Falcón, el gobernador de Falcón, el Chema Saer. El Chema Saer era de mi tamaño, pero saliendo por esa puerta se llevaba la puerta por delante porque era lerdo. Era un tipo absoluto, desde el punto de vista físico, bellísimo, desde el punto de vista aquí, bellísimo, inteligente. Pero era lerdo, pues se hace guerrillero. Le dieron un tiro en el bachiller, se le efectuó el tiro, mandamos a un joven que se acaba de graduar en Francia con un cirujano de primera, el Chino Valle, y lo mataron a los dos. Este curando al guerrillero y lo mataron a los dos. Terrible lo que nos sucedió. Nosotros tenemos que recapitular la lucha armada. ¿Era justa la lucha armada desde el punto de vista estratégico? Posiblemente sí. Pero desde el punto de vista táctico teníamos que estar en las ciudades, porque nosotros sacamos ORD de la ancha base, nosotros sacamos ORD del gobierno y estábamos aquí fajados. Aquellos en el monte tenían que estar estratégicamente y para allá iba a llegar la guerra de qué sabe cuántos años más. Pero tenemos que fortalecer eso antes. Pero se bajaron del autobús y estábamos peleando. Nos agarraron a todos. Nos agarraron a todos. Y yo, que era uno de los que tenía más experiencia, pasé 8 años preso. Además que me torturaron y después me botaron del país. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Es lo que yo llamo vocación de poder. Vocación de tomar el poder. No lo teníamos. ¿Y tú sabes quién nos demostró eso? El presidente Chávez. Y el presidente Chávez, a todos los que estuvimos en los años 58 hasta el 90, y hasta que se fue, nos reivindicó a todos nosotros, porque nosotros le pusimos corazón, peleamos como leones, le pusimos bola a este país, pero fuimos derrotados. Chávez nos sacó del ostracismo. Yo andaba por las calles como un zombie, buscando trabajo, para darle comida a mis hijos. Menos mal que me casé con una mujer que no, que la conoció Xavier, que es más brava que el diablo, y esa no, esa me mantuvo a mí durante años. Pero no a todos les pasó eso. Chávez nos sacó de donde estábamos y Chávez nos enseñó que llegar a la presidencia y el poder son dos cosas diferentes y hay que unirlos. Y se lo dijo a Cristina, se lo dijo a Evo, se lo dijo a todos. Y Evo lo reconoce, que no comprendimos al camarada Chávez. Yo creo que me estoy yendo por otro lado, no sé cuánto tiempo tengo hablando. Tú que tienes reloj ahí, tú me vas a decir. Aquí siempre ha funcionado lo que se ha llamado, siempre desde el 58 para acá ha funcionado la relación cívico-militar, la unión cívico-militar. No es casual
que se haya dado lo que sucedió en Mamo, lo que sucedió en La Guaira. No es casual que se haya dado lo que sucedió en el Carupanazo, en el Porteñazo. Hay una unión cívico-militar. Molina, de allá de Carúpano, Mirante, creía en la relación cívico-militar para tomar el poder. Ponte Rodríguez, figura de tú con ese nombre, Ponte, familia de Bolívar, familia de Juan Vicente Bolívar, lanzado a tomar el poder. Es decir, le pusimos, en los años 60, le pusimos todo el cariño del mundo, pero no sabíamos dónde íbamos en realidad. Nos asamos, ¿para qué? Íbamos a amarrar las mulas en la reja de Miraflores. ¿En verdad teníamos conciencia de que teníamos que tomar el poder o era tumbar el gobierno? Fíjate tú que son dos cosas diferentes. Tumbamos el gobierno de Pérez Jiménez, pero tomamos la presidencia, tomamos el poder. No. Y eso se llama vocación de poder, vocación de saber para dónde vamos, saber cuál es la estrategia y cuáles son las tácticas para que esa estrategia se dé. Yo no soy militar, ni pretendo ser, pero yo quiero terminar primero agradeciéndole a ese tipo del sombrerito, que siempre le está poniendo cosas a uno. Mira, mañana, ¿qué hora es? No, son las 3 de la tarde, a las 5 tienes una conferencia. Coño, ¿cómo es eso? Él es así. Pero es amigo. Yo quiero reivindicar aquí a Xavier Saravia. Xavier es amigo y cuando se propone cosas, las hace. Lo mismo que ese negro que está ahí, que se llama Negel Machado, junto con su pareja, cuando se proponen algo, lo hace. Y recuerdo mucho a Aristide Medina Rubio, el hermano del poeta, que siempre nos enseñó el camino de la historia. Y una cosa que yo siempre he dicho, esto es un arma de guerra contra el pueblo, contra la juventud, porque hemos perdido la capacidad de leer libros, de leer la historia, de leer, de tener una cosa que llamaba Chávez, que es el conocimiento. Sin el conocimiento no podemos hacer revolución. Sin la lectura no podemos hacer revolución. Está llegando tarde, Peñita. Está llegando tarde. Porque nosotros hemos perdido el apresto hasta de escribir. Ya no escribimos. Todo lo buscamos en internet y lo pasamos a la computadora. Perdimos el apresto de escribir. Tú le dices a un muchacho, toma un dictado. Entonces te dice, sí, profesor, vamos a hacerlo. Y agarra el bicho este. Dígame, profesora. No. Yo quiero que con el lápiz mongol y papel usted escriba. No sabe escribir. ¿Verdad? No saben escribir. Pero además hemos perdido el hábito de la lectura, porque esto es una tecnología maravillosa, absolutamente maravillosa, pero si no se sabe utilizar, es enemigo. Es una tecnología enemiga si no se sabe utilizar. Yo creo que estoy muy largo, ¿verdad? Ok. Bueno, yo me quiero despedir dándole las gracias al Centro Nacional de Historia y a esto del Centro Miranda, al Centro Nacional Miranda, a ti, Xavier, a tu equipo y Eduardo, a ti también. Gracias por recibirme. Si en alguna oportunidad... La verdad que no sé si cubrí las expectativas, pero bueno, aquí estoy. Si quieren hacer alguna pregunta, si desean que yo aclare algo
Ojalá no tengan que hacer preguntas ni yo aclarar nada. Bueno, estamos listos. Tú vas a hablar. Muchas gracias. Gracias a Papote por ese resumen de unos años, como siempre, años tormentosos en nuestro país, pero que dejan muchas lecciones en varios sentidos, en diversos sentidos. En este caso nos interesa, desde luego, mucho más el sentido político-militar por las características de lo que fue el movimiento precisamente del 23 de enero y sus consecuencias. Y una de esas consecuencias, efectivamente, fue el recibimiento que se le dio aquí al vicepresidente de los Estados Unidos, a Richard Nixon, que además ya era precandidato a la presidencia, que luego fue presidente 10 años después. El recibimiento un poquito alborozado, y nunca se le olvidó Venezuela, en efecto. Un poquito, digamos, un recibimiento caluroso que se le dio al vicepresidente Nixon, con toda razón. Como decía Papote, eran años de la Guerra Fría y donde ya la Unión Soviética había tomado una delantera importantísima de varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista tecnológico, con la colocación de un satélite, con el viaje del hombre a la luna, sino también desde el punto de vista social y económico. Fueron años difíciles, desde luego, pero que Papote los ubica muy bien lo que fue lo esencial para nosotros en los años, sobre todo en el año 57, donde ya están, digamos, floreciendo lo que fue el movimiento popular signado por la presencia tanto de Acción Democrática como del Partido Comunista de Venezuela. La acción de Nixon, la acción que se llevó a cabo con la visita de Nixon, un personaje repudiado que después dio muestras efectivamente de la razón que tenían los venezolanos en repudiarlo, dio muestras fehacientes bajo su mandato, bajo su presidencia. Se puede decir que marcó mucho lo que fue posteriormente los años de la Revolución Venezolana. El recibimiento a Nixon muchas veces se ha discutido si hubo presencia realmente, si hubo participación de la dirección política del Partido Comunista. Muchos de los que han hecho testimonio que participaron en esto garantizan que realmente la dirección se olvidó de hacer, o se olvidó o no quiso, o digamos, decidió no participar en esto. Y las acciones que se hicieron tanto en el aeropuerto como en la avenida Sucre de Caracas estuvieron realmente bajo la conducción de la juventud, sobre todo de la juventud comunista y de la juventud universitaria, cuando no eran miembros de la juventud comunista. Juventud universitaria que se congregó casi que de manera espontánea. Claro, estaba también, ya estábamos en los inicios del triunfo de la Revolución Cubana. Un año posteriormente va a triunfar Fidel y sus hombres. Pero ese influjo llegaba con mucha fuerza a Venezuela. Y eso es lo que explica la presencia de tantos jóvenes en la avenida Sucre, donde le cayeron realmente a piedra, a palo, a triquitraque, a todo, al carro, al Cadillac que traía a Nixon y a su esposa, a Pat Nixon. Y bueno, ahí hubo rotura. Yo no sé si ustedes han visto las fotografías, vale la pena verlas, porque realmente el sentimiento antiimperialista se presentó allí, se evidenció de una manera muy directa y no era gratuito. Realmente, hacía unos meses, Estados Unidos le había condecorado a Pérez Jiménez. Le había dado precisamente, ese era el símbolo del liderazgo en América Latina para los Estados Unidos. De modo que estuvo muy bien justificada toda la acción contra Nixon. Ese hostigamiento tuvo sus consecuencias, desde luego. Yo recuerdo que muchos personajes venezolanos que tenían hijos en los Estados Unidos, recuerdo eso clarito, se preocuparon muchísimo por la reacción que podía haber para sus hijos, para sus familiares en los Estados Unidos, y se apresuraron a hacer cartas, a escribir a los organismos donde se encontraban estos jóvenes, ¿no? Estudiantes, universidades, etcétera.
Bueno, con esto creo que concluyo. Me parece que ha sido muy nutritiva la charla de, de Papote. Vivimos esos años difíciles porque yo no sé si ustedes lo saben, la mayoría que están aquí saben que a raíz de estos sucesos se movilizó la flota norteamericana. Y el comandante de esa flota, un almirante, bueno, destacó, Arley, porque destacó, bueno, varios barcos, 8 o 9 destructores, y bueno, y estaban dispuestos a invadir Venezuela. Hubo la creencia, no, la idea de alguien de que hemos debido matar a Nixon. Yo creo que hubiera sido una torpeza muy grande, ¿no? Pero bueno, yo quiero realmente agradecer mucho la palabra, como decían antes los adecos, orientadora del camarada Andrés Aguilar. Queda abierto entonces el derecho de palabra, sobre todo alguna pregunta que se quiera hacer, que se quiera formular. ¿Ya están hechas? Paso el... No te vayas a votar. Tengo unas llamadas aquí telefónicas. Por ahí vi a mi maestro Hurtado Rayoxen. ¿Dónde está? Que no lo veo. Hay una. Ajá. Hermano Rayoxen. Quiero que sepa el público que yo adoro a Hurtado Rayoxen. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Es posible que la unión cívico-militar haya sido un proceso que se inicia en los 50 y se cristaliza en los años con Hugo Chávez Frías? Sí, 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 tiene razón al preguntar así. La unión cívico-militar, yo lo dije en la conferencia cuando hablé hace, ya me parece un siglo haber hablado aquí, que la unión cívico-militar es de tiempo atrás. Es de tiempo atrás. Cuando la invasión de las potencias extranjeras a Venezuela, cuando mandaba el Cabito Castro, hubo unión cívico-militar. Hubo unión cívico-militar para tumbar a Pérez Jiménez. Hubo unión cívico-militar en el Porteñazo, en Barcelonazo, en el Carupanazo. Esos son eventos, porque ahí participamos los civiles con los militares. Que lo cristalizó en una forma estratégica Hugo Chávez, no hay ninguna duda. Seríamos mezquinos si no decimos eso. Y seríamos mezquinos con Chávez y seríamos mezquinos también con Maduro. La unión cívico-militar se ha mantenido con Maduro a pesar de todas las medidas coercitivas, ilegales, económicas que hay contra Venezuela, pero absolutamente crueles. Y esa es una palabra que yo le digo a ellos que utilicen, la crueldad de esas medidas. Y la unión cívico-militar se mantiene en Venezuela. Sí hay un entramado cívico-militar en Venezuela. Incluso desde Bolívar. Lo que pasa es que uno tiene que meterse en la historia. Yo se lo dejo aquí a los historiadores, como mi amigo Hurtado Rayuse. Yo se lo dejo porque también durante la independencia los civiles participaron de la lucha revolucionaria. ¿Cuáles serían las enseñanzas políticas que puedan ser luces de la actual Venezuela sometida a las medidas coercitivas? ¿Cuáles serían las enseñanzas? Hay una enseñanza, que cuando los pueblos deciden ser libres, no hay nada que se atraviese que no puedan sortear, pasarle por encima.
Y lo hemos demostrado en la práctica. Y recuerden aquella máxima que la práctica es el criterio de la verdad. Y hemos practicado que nuestra verdad es que no nos dejamos someter por nadie. Y lo hemos demostrado en la práctica. Ahí está eso. Sí es posible. Sí es posible. Esta pregunta es bien interesante, pero esta es una pregunta para los políticos, para los que están diariamente ahí. Aun cuando yo estoy ahí en la política de diaria, yo soy un animal político, pero hay que hacérsela a los dirigentes del PSUV. Hay que hacérsela. ¿Cuáles serían las enseñanzas políticas que puedan ser luces de la actual Venezuela sometida a las llegadas coercitivas unilaterales? Porque hay que hablar con el pueblo, pero hay una parte del pueblo que necesitamos que entiendan que la revolución no es de 8 a 12 y de 2 a 4. La revolución es permanente, ininterrumpida. La revolución es como lo planteó el camarada Chávez, de todos los días, incluso cuando se hace el amor. Eso lo planteó en televisión, no lo estoy diciendo yo desde el punto de vista que fuera original mío, no, lo dijo ahí. Y es verdad, la revolución es de todos los días del mundo. Y no debemos descansar. Yo no descanso. Ya lo dije aquí. ¿Quién es el más viejo de este recinto en este momento? Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Lo que quiere decir que soy yo. Y si yo no descanso, ¿por qué van a descansar ustedes? Que descansen las generaciones futuras. Pero no podemos dar el lujo de perder. No podemos darnos el lujo de perder lo que hemos logrado hasta ahora. La pregunta es bien interesante. ¿Cuál fue la estrategia geopolítica más beneficiosa durante el periodo 51-61? Esta pregunta es para los historiadores. Sin embargo, la estrategia geopolítica, acuérdense de la Guerra Fría, acuérdense que la geopolítica no es solamente Venezuela es Venezuela dentro de un panorama universal que conlleva a un estudio profundo de las realidades nacionales. Y cuando digo nacionales, tengo que hablar de la realidad nacional, qué es lo que queríamos, qué es lo que deseábamos. Pero fíjate que me pregunta del 51 al 61. Del 51 al 61 son 10 años de Pérez Jiménez y 2 años de Rómulo Betancourt. Es muy difícil contestar esa pregunta. Dígalo ahí, amigo. Es muy difícil contestar esa pregunta así. Yo propongo que esa pregunta se la pasemos a Xavier y Xavier convoque a un grupo de... Toma, Xavier, esta pregunta. Tómalo, no, pasa, no importa que... Esta pregunta tiene que responderla a un grupo de historiadores, porque es muy difícil para mí en este momento. Yo no tengo la posición para responder esa pregunta con propiedad. Puedo hablar pendejada, pero no con la propiedad que requiere la pregunta en particular. Entonces, ese es un tema muy importante que yo propongo que Javier Saravia convoque a un grupo de extraordinarios poetas, extraordinarios escritores y extraordinarios
historiadores que pudieran responder esa pregunta con más propiedad que este viejo que está aquí, que ya no puede mucho para atender eso que me están preguntando. En estos tiempos, actualidad, considera que el imperialismo tiene infiltrado la revolución. Como considero, coño, no entiendo aquí esta parte. ¿Quién que escribió esto? ¿Quién escribió esta pregunta? Ajá, no importa, léela ya. Ajá. No solamente aquí, el imperialismo, yo lo dije hace rato, duerme con un ojo abierto y con el otro también. Y aquí hay una máxima que decían las abuelas, el imperialismo no da puntada sin dedal. Sí, en estos tiempos no se les olvide que el imperialismo está en actividad. El imperialismo, como imperio, en fin, los imperios a medida que pasa el tiempo y la historia duran menos tiempo. Y el imperialismo, desde 1700 al 2000, han pasado menos de 300 años y ya está en decadencia. El imperialismo norteamericano está en decadencia. La revolución industrial, toda esa serie de cosas. ¿Cuánto duró el imperio hitita? El imperio de los Ptolomeos. Roma. Yo no digo, por ejemplo, que los griegos, porque los griegos no fueron un imperio, los griegos fueron un cúmulo de ciudades, estados, y se caían a plomo entre ellos. Pero, por ejemplo, ¿el imperialismo puede penetrar esta revolución? Claro que él puede, además esa es su tarea. El imperialismo no está dormido, esa es su tarea, el imperialismo está ahí. Y serían unos pendejos si no lo hacen. No pudieron con Chávez, no han podido con Maduro, esa es otra cosa, pero el imperialismo está ahí dándole. ¿Quién es Guaidó, para decirlo de alguna manera? Una ficha del imperialismo. Y no lo nombraron presidente y toda esa vaina. Ah, que no haya calado es otra cosa, pero ahí está el imperialismo. El imperialismo no duerme, pero a medida que el imperialismo se va acabando, el imperialismo norteamericano está en decadencia, es más peligroso. ¿Ustedes han visto la guerra de Ucrania? En el 2014 no montaron un golpe de Estado en Ucrania. ¿Y qué hizo Rusia? Decirle, coño, vale, pero, coño, van a venir para acá, para mi tierra, todo así, te vamos a ofender, te vamos a... Ah, los rusos en 8 años se prepararon. Y el año pasado le echaron pichón, para no decir bola, a Ucrania. No se contaban que el oso ruso es diferente a otros países. Y ahí está China. China, no ayudes a Rusia. Y los chinos le dicen, no, joder, chico, estás loco. Te voy a ayudar tú que eres mi enemigo. Eso hay que meterlo en las condiciones, en los estudios, en los trabajos que nosotros hacemos, porque nos preguntan todos los días sobre eso. Y esta pregunta tiene que ver con eso. El imperialismo sí va a seguir insistiendo en penetrar la revolución bolivariana de Venezuela. Ese es su trabajo. Y lo cumplen digo yo, lo cumplen con puntualidad.
Bueno, yo contesté toda esta vaina, ¿no? Ya contesté estas 4 preguntas. Yo contesté estas preguntas y les voy a decir una cosa, yo me quiero ir, porque yo tengo más de 2 horas aquí. Y llegué a las 9:30. Llegué a las 9:30 y aquí no había un poco de gente. Yo les agradezco, ¿verdad?, estar con ustedes, a mi amigo Xavier Saravia, que siempre me mete en estos zaperocos, que yo no estoy acostumbrado. Mira, Hurtado Rayunce, yo no estoy acostumbrado a esto, pero este muérgano me mete a mí en estas vainas. No, yo sé que te va a meter a ti en otras cosas, pero... Y bueno, le doy las gracias al Centro Miranda, a esta casa maravillosa que es el Centro Nacional de Historia Insurgente. Le doy las gracias a ustedes por haber asistido y muy especialmente le doy las gracias a Eduardo Medina Rubio, que ha estado sentado al lado mío oyendo este batiburrillo de 2 horas. Bueno, muchas gracias, Papote. Muchas gracias a ustedes, a la presencia de todos ustedes esta mañana. Y vamos a pasar ahora a hacer la entrega a Papote del certificado que acostumbra entregar el Centro Internacional Miranda. Por favor, pasen adelante los miembros del Consejo. La vamos a tomar. Y te voy a regalar esto. Vente, Omar. David. Omar, vente. Voy a poner este lado que estamos los chiquitos. Lo que pasa es que yo asumo otras cosas de otra manera. Espero que te haya gustado. Me encantó, hermano, me encantó. Véngase para acá, usted es mi profesor, usted tiene que estar conmigo. El Centro Internacional Miranda otorga el presente reconocimiento a Andrés Aguilar Pérez, Papote, no está Papote, por haber dictado la conferencia mayo de 1958, Nixon en Caracas, el imperio contra Venezuela, en el marco de la Cátedra Libre Democracia Participativa y Protagónica, desarrollada por este centro, realizada en la ciudad de Caracas el día miércoles 24 de mayo de 2023. Domingo Medina Gutiérrez, presidente, Fundación del Centro Internacional Miranda. Gracias.